Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. En el día de hoy les propongo este pan casero muy fácil de hacer. Es una de las primeras recetas que publiqué en el canal cuando aún no hablaba en los videos. Y hoy se los vuelvo a compartir, esta vez con voz, para que el que no pudo verla antes pueda verla y escucharla también. Para ello utilizaremos 500 gramos de harina tipo 0, 350 gramos de agua a temperatura ambiente, 10 gramos de levadura para pan, una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Comenzamos poniendo en la planetaria el agua, la sal y el azúcar. Luego agregaremos la levadura para panadero y montamos la varilla forma de hoja y ponemos una velocidad medio baja. Comenzamos agregando la harina poco a poco. Y una vez que la harina se haya integrado muy bien al agua, entonces podremos agregar la siguiente. Continuamos agregando nuestra harina y lo haremos poco a poco. Cuando veamos que nuestra masa ya va cogiendo cuerpo, entonces retiramos la varilla forma de hoja y montamos el gancho que nos ayudará a amasar aún mejor nuestra masa para pan. Continuamos agregando la harina hasta terminarla toda. Cuando ya hemos terminado de agregar toda la harina, dejamos la planetaria amasando por unos 2 minutos. Pasados los 2 minutos, pasamos a una superficie de trabajo, pero primero pondremos un poco de harina en la superficie, así nuestra masa no se pegará. Al principio la masa se pegará un poco en los dedos, pero es normal, no sucede nada. Y amasamos a mano durante unos minutos. Haremos unas pliegas para darle fuerza a nuestra masa. Si te está gustando esta receta de pan, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y déjame tu like, así apoyarás el canal. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, así YouTube podrá avisarte cada vez que suba un nuevo video. Miren cómo va quedando la masa. Es muy fácil de hacer. Al principio se pega un poquito, pero mientras la vamos amasando, va quedando lisa y homogénea. Y miren bien los movimientos que hago. Enseño cada paso que hice para hacer este pan, porque no es imposible de hacer, es muy fácil. Y si ven bien todo lo que yo hago aquí, el pan les va a quedar exactamente igual que a mí.
Y ahora que nuestra masa está lisa y homogénea, dejamos reposar durante 1 hora en un lugar tibio. Yo aconsejo que lo dejen adentro del horno apagado con la lucecita encendida. Y bueno, luego de 1 hora, miren cómo ha crecido nuestra masa. Está muy grande, está perfectamente como tal como me lo esperaba. Y bueno, ahora la amasamos otro ratico, poco tiempo, no mucho. Y cada vez que amasamos nuestra masa, pondremos siempre un poquito de harina en la superficie o en la mesa donde trabajemos para que no se nos pegue la masa. Amasamos solo poquísimos minutos, poco a poco. Y cuando hayamos terminado de amasar, dividiremos nuestra masa en 2 partes, que serán nuestros 2 panes. Si prefieren, pueden pesarlo. Pero bueno, si lo hacen a mano no sucede nada. Una quedará un poquito más pequeña, otra un poquito más grande. Lo importante es que la diferencia entre ellas no sea demasiado evidente, porque si no el tiempo de cocción variará. Y pondremos en una bandeja para hornear con un poco de papel de horno. Lo dejaremos reposar nuestros 2 futuros panes durante 20 minutos. Pasado 20 minutos, aquí tenemos nuestros panes. Y ahora haré una marca en los panes. En este caso yo simplemente hice una marca a la mitad en el centro con el cuchillo, un cuchillo bien afilado, pero si ustedes prefieren pueden hacer una cruz o 3 rayas, lo que prefieran. Precalentamos el horno a 200 grados y cocinaremos por 30 minutos. Antes de poner nuestros panes al horno, pondremos un recipiente en el fondo del horno con un poquito de agua, unos 2 centímetros. Esto ayudará mucho a la cocción. Luego de 30 minutos abrimos el horno, retiramos el recipiente y dejamos salir todo el vapor. Luego cerramos el horno y cocinaremos por otros 5 minutos. Y aquí tenemos nuestro pan casero perfecto. Miren qué doradito. Tiene una miga muy suave y la parte externa es muy crujiente, tal y como me lo esperaba. Espero que te haya gustado esta receta de pan casero. Saludos a todos y hasta la próxima receta.